Cuando un hombre vuela su dron sobre la granja de ovejas de un amigo, cree que obtendrá imágenes ordinarias de los animales pastando en los campos. Pero lo que termina viendo es algo que solo sucede una vez en la vida, y nadie le habría creído si no lo hubiera capturado. «Papá, hay algo mal con el dron. Está captando una señal extraña», llamó Jake, entrecerrando los ojos mientras miraba la pantalla de su controlador. Martin Walker, de 62 años, giró la cabeza hacia su hijo. Había estado charlando con su viejo amigo Richard Carson, el dueño de la extensa granja de ovejas que Jake estaba observando con su dron. «¿A qué te refieres?», preguntó. No sabía mucho sobre estas nuevas tecnologías y apenas entendía cómo un dispositivo volador podía captar una señal, y menos aún una extraña. «¿Hay algo mal con las ovejas?», preguntó Richard. Siendo un hombre mayor, él tampoco estaba familiarizado con los drones ni con la tecnología en general. Sin embargo, su granja ya no prosperaba como antes. La escasez de mano de obra, el clima impredecible y un mercado en declive para la lana lo habían dejado luchando por salir adelante. Cuando Jake se ofreció a hacer un vídeo promocional para mostrar la belleza de la granja de Richard, él aceptó la ayuda con entusiasmo, esperando que un poco de publicidad despertara el interés entre la generación más joven del pueblo. Jake había prometido capturar los extensos campos, el hermoso paisaje, su rebaño de ovejas e incluso algunos de los corderos recién nacidos. Quería mostrar la belleza cruda de la granja, recordando a los jóvenes de todo el país que no todos los lugares impresionantes necesitan conexión a Wi-Fi. Sin embargo, la señal que captaba el dron era inconfundible. Había un campo magnético muy fuerte en la zona. Pero eso no era lo más sorprendente. La cámara del dron reveló una escena extraña. Cientos de ovejas estaban organizadas en filas uniformes y ordenadas sobre el campo de hierba. Las filas se extendían en un patrón cuadriculado, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. «¿Pero qué demonios?», dijo Martín, inclinándose para mirar mejor. Richard rió nerviosamente. «Las ovejas hacen cosas raras a veces. Seguro que solo se agruparon naturalmente». Pero Jake no estaba convencido. La disposición era demasiado precisa, demasiado intencional. Bajó el dron para observar más de cerca, pero las ovejas no se dispersaron. Permanecieron completamente inmóviles, sin romper la formación. «Esto no es normal», murmuró. Entonces, de repente, el dron se desvió bruscamente, como si hubiera chocado contra algo sólido, una especie de pared invisible en el aire. «El campo magnético que estoy captando es realmente fuerte». «¿Tienes idea de qué podría estar causándolo?». Richard se encogió de hombros. «Ni siquiera sabía que había uno». «¿Estás seguro de que tu aparato funciona bien?». «Aquí no hay mucho aparte de hierba y ovejas». Jake no insistió más en el tema, pero mientras guardaba el dron por el día, no pudo quitarse la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Cuando Richard mencionó durante la cena que las ovejas habían estado comportándose de manera inusual en los últimos días, Jake aguzó el oído. «Han estado inquietas por la noche, balando más de lo normal, y durante el día siguen agrupándose así», dijo Richard. «Tal vez estén reaccionando a algo en el ambiente», sugirió Jake. «Algo que podría estar causando ese fuerte campo magnético, tal vez». «Podría ser, pero esta tierra ha estado en mi familia por generaciones y nunca he visto algo así», respondió Richard. Mientras hablaban, la mente de Jake trabajaba a toda velocidad. Decidió que volaría el dron nuevamente a la mañana siguiente para investigar más. Se despertó temprano, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen de la extraña formación de ovejas. Lanzó el dron otra vez, esta vez enfocándose en diferentes partes de la granja. Para su asombro, las ovejas estaban nuevamente organizadas en filas ordenadas. Sin embargo, el patrón había cambiado ligeramente, ahora formando círculos concéntricos que se extendían hacia afuera. Martín y Richard se unieron al afuera, sorbiendo su café matutino. «Jake, ¿sigues obsesionado con esas ovejas?», preguntó su padre, medio en broma. «Miren esto», dijo Jake, mostrándoles la transmisión en vivo. Los movimientos de las ovejas estaban sincronizados, casi como si estuvieran siguiendo un sendero invisible. Incluso Martín, que al principio había descartado las preocupaciones de Jake, frunció el ceño. «De acuerdo, eso sí es extraño», admitió. Jake bajó el dron, con la esperanza de entender a qué estaban reaccionando las ovejas. Fue entonces cuando notó algo inusual en el suelo. Marcas tenues, apenas visibles bajo la hierba. «Richard, ¿alguna vez habías visto esas líneas antes?», preguntó Jake. Richard entrecerró los ojos al mirar la pantalla. No puedo decir que lo haya hecho. Tal vez sean solo huellas viejas de un tractor». Pero Jake no estaba convencido. Las líneas formaban patrones intrincados, casi como símbolos. Decidió mapear el campo usando la cámara de alta resolución del dron. Durante la siguiente hora, capturó imágenes de toda la zona y las unió en su computadora. El resultado fue asombroso. Las marcas formaban un enorme patrón geométrico que cubría todo el campo. «¿Demasiado preciso?», Richard se rascó la cabeza. «No sé qué decirte».
Esta tierra ha estado aquí por siglos. Si hay algo debajo, nadie lo ha encontrado jamás. La curiosidad de Jake aumentó cuando notó un área donde la hierba parecía más oscura y saludable que el resto del campo. Lo señaló a Richard, quien aceptó investigar. Los tres caminaron hasta el lugar, sus botas crujiendo contra el suelo. El aire se sentía más pesado a medida que se acercaban. Richard cavó un pequeño agujero con una pala, y desenterró una baldosa de arcilla con grabados extraños. ¿Qué es esto?, susurró, quitándole la tierra con la mano. La baldosa tenía un diseño intrincado que reflejaba las marcas que Jake había visto desde el dron. Jake tomó una foto y la envió a un historiador local que conocía por sus proyectos de fotografía. Más tarde esa noche, su amigo lo llamó con emoción en la voz. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó el historiador. En la granja de un amigo, respondió Jake. ¿Por qué? Esa baldosa parece ser del periodo neolítico. Podría ser parte de un sitio antiguo, explicó el historiador. El corazón de Jake se aceleró. Si el historiador tenía razón, podrían haber encontrado algo extraordinario. Papá, Richard, dijo Jake tras colgar la llamada. Necesitamos excavar más. Richard vaciló. Jake, no quiero destruir mi campo. Esta granja es todo lo que tengo. Lo entiendo, dijo Jake, pero algo ahí abajo está molestando a las ovejas. ¿Y si es peligroso para ellas? Para ti. ¿Y si hay algo radiactivo enterrado en el suelo? Richard estaba molesto por la posibilidad, pero aceptó pensar en ello. Esa noche, Jake no pudo dormir. Reprodujo el vídeo del dron una y otra vez, tratando de entender lo que había visto. A la mañana siguiente, convenció a Richard para que le diera un poco más de tiempo para investigar. Jake preparó su dron para otro vuelo, esta vez centrado en capturar cada rincón del campo en las áreas circundantes. Esta vez, las ovejas habían formado un patrón en espiral, como si estuvieran dando vueltas alrededor de un punto invisible. Jake maniobró el dron hacia abajo, capturando una vista perfecta desde arriba de la escena hipnótica. Richard, necesitas ver esto, llamó. Richard y Martín se apresuraron a acercarse. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y preocupación mientras miraban la transmisión en vivo. Creo que están respondiendo a algo bajo tierra, dijo Jake. Es como si estuvieran detectando vibraciones o algún tipo de señal que no podemos oír. Debe ser este misterioso campo magnético, frunció el ceño Richard. No me gusta cómo suena eso. ¿Y si realmente es algo radiactivo? He vivido en esta tierra durante décadas. ¿Eso significa que he estado expuesto a algo letal? Jake se estremeció al considerar la posibilidad. No nos adelantemos. Te ves tan saludable como siempre, al igual que tus ovejas. Pero solo hay una manera de descubrir que las hace comportarse de manera tan extraña. Usando el dron, Jake mapeó el área nuevamente, esta vez superponiendo el vídeo con un filtro de detección de calor que había instalado recientemente. Para su sorpresa, el dron detectó débiles firmas de calor en el suelo debajo de la formación en espiral. Definitivamente hay algo allí abajo, dijo Jake, su voz teñida de emoción. A regañadientes, Richard aceptó dejar que Jake y Martín excavaran más profundamente en el campo. Regresaron al lugar donde habían encontrado la losa de arcilla y comenzaron a excavar, usando una combinación de herramientas manuales y una pequeña máquina de excavación portátil que Richard guardaba para el trabajo agrícola. Jake también trajo un contador Geiger portátil para asegurarse de que no estaban entrando en territorio radiactivo. Mientras excavaban, descubrieron más losas de arcilla, cada una con intrincados grabados similares. Cuanto más profundizaban, más claro se volvía que estaban descubriendo algo hecho por el hombre. Mira esto, dijo Martín, sacando una gran pieza de piedra con un borde tallado. Esto no pertenece a un campo de ovejas. Richard se secó el sudor de la frente. Esto está empezando a parecer una mala idea. ¿Y si estamos tocando material radiactivo? Jake lo tranquilizó. El contador Geiger no está detectando nada sospechoso. Para ser justos, parece más un antiguo sitio funerario que una zona peligrosa. Si esto es lo que creo que es, podría poner tu granja en el mapa de una buena manera. A medida que continuaban excavando, las losas descubiertas empezaron a formar una imagen más grande. Parecían ser parte de una estructura circular, tal vez una antigua plataforma ceremonial. Los patrones en las losas coincidían con los extraños movimientos de las ovejas, como si los animales fueran instintivamente atraídos hacia el área. Al anochecer, habían descubierto una enorme losa de piedra circular en el centro de la espiral. Su superficie estaba cubierta de grabados que parecían representar ovejas, estrellas y patrones geométricos. El descubrimiento de la losa de piedra dejó a todos inquietos. Esa noche, mientras los tres estaban sentados alrededor de la mesa, el ambiente estaba tenso. Richard no dejaba de mirar hacia la ventana en dirección al campo, como si esperara que algo sucediera. Necesitamos ayuda, dijo Jake. No soy arqueólogo. Si esto es un sitio antiguo, necesitamos profesionales para investigarlo. Richard suspiró.
Traer a expertos significa publicidad, y la publicidad significa que mi granja se convierte en una atracción turística. No estoy seguro de que quiera ese tipo de atención. Jake entendió la vacilación de Richard, pero argumentó que no podían ignorar la importancia de lo que habían encontrado. Después de mucho debate, llegaron a un compromiso. Jake contactaría discretamente a un arqueólogo local para evaluar el sitio sin llamar demasiado la atención. Al día siguiente, llegó la arqueóloga, la doctora Elaine Foster. Elaine era experimentada y no era ajena a descubrir reliquias ocultas en lugares improbables. Cuando Jake le mostró el vídeo del Dran y las losas que habían desenterrado, sus ojos se abrieron con incredulidad. Si sus hallazgos son correctos, esto podría ser un sitio ceremonial neolítico. Estos patrones no son aleatorios. Son profundamente simbólicos, posiblemente relacionados con rituales antiguos que involucran ganado. Mientras Elaine examinaba la losa de piedra, explicó que las comunidades antiguas solían usar estos sitios para celebrar los cambios estacionales, honrar a los dioses o garantizar la fertilidad de sus rebaños. Pero lo que realmente es fascinante, añadió, es el comportamiento de las ovejas. Si están respondiendo a este sitio, sugiere una conexión que no entendemos completamente. Elaine recomendó una excavación más profunda, pero Richard dudaba. La idea de desenterrar más de su campo no le agradaba. Mientras el grupo debatía los siguientes pasos, Jake decidió volar el Dran una vez más, con la esperanza de obtener más imágenes para Elaine. Lo que el Dran capturó le puso los pelos de punta. Las ovejas ya no estaban en el patrón en espiral. En su lugar, habían formado una cuadrícula perfecta, sus movimientos extrañamente sincronizados. Desde arriba, la escena se veía como un intrincado edredón de puntos blancos sobre la hierba verde. Elaine se sorprendió. Esto está más allá de cualquier cosa que haya visto. Es como si estuvieran siguiendo una fuerza invisible. Richard sacudió la cabeza. Esto se está volviendo demasiado extraño. Empiezo a pensar que no debimos haber tocado esa losa. Elaine le aseguró que no estaban en peligro, pero ni ella podía explicar el comportamiento de las ovejas. Su contador Geiger profesional también estaba en silencio, lo que significaba que ningún objeto radiactivo estaba creando la perturbación. Entonces, ¿qué lo estaba causando? Esa misma noche, Jake revisó las imágenes del Dran fotograma por fotograma. Fue entonces cuando notó algo nuevo, líneas tenues y brillantes irradiando hacia afuera desde la losa de piedra, visibles solo bajo el filtro infrarrojo del Dran. Papá, Richard, tienen que ver esto, dijo Jake, invitándolos a acercarse a su laptop. Las líneas brillantes parecían conectar la losa de piedra con otras partes del campo, formando una red de formas y símbolos. Es como un mapa, dijo Jake. ¿Pero, un mapa de qué? La inquietud de Richard creció. No sé qué hemos descubierto, pero creo que debemos detenernos antes de seguir más lejos. Las líneas brillantes captadas por el Dran añadieron una capa completamente nueva de misterio al sitio. A pesar de la creciente inquietud de Richard, Jake lo convenció de excavar más. Con la orientación de la doctora Elaine Foster, expandieron la excavación alrededor de la losa de piedra central. Cuanto más excavaban, más descubrían. Una red de losas interconectadas, cada una con intrincados grabados. Los grabados se extendían hacia afuera en círculos concéntricos, imitando los patrones que las ovejas habían estado formando en la superficie. Cuando los trabajadores encontraron rastros de hierro en el suelo, se dieron cuenta de que el campo magnético que estaban detectando era causado por una abundancia de objetos de hierro dispersos bajo tierra. Pero el campo no era tan sorprendente como las formas de los grabados mismos. Esto es increíble, dijo Elaine, pasando los dedos por una de las losas. Es como si todo el campo hubiera sido diseñado para ser visto desde arriba. Pero, ¿por qué? Jake sugirió volar el Dran nuevamente para ver cómo se veía el sitio desde el aire ahora que más de él estaba expuesto. Mientras el Dran ascendía, la transmisión en vivo del control de Jake reveló la impresionante magnitud de lo que estaban descubriendo. Desde arriba, el sitio se parecía a un enorme laberinto, con caminos y símbolos irradiando hacia afuera desde la losa central. Estaba claro que este no era un campo agrícola común. Parece un mapa antiguo, dijo Jake, acercándose más a la transmisión. Pero, ¿a qué apunta? Mientras el equipo trabajaba, el comportamiento de las ovejas se volvía aún más extraño. Ya no vagaban por el campo sin rumbo, sino que se reunían alrededor de los bordes del sitio de excavación, balando fuertemente como si intentaran comunicarse. ¿Lo están custodiando?, preguntó Martín, medio en broma. Es como si supieran algo que nosotros no, respondió Elaine, con tono serio. Luego, mientras Jake bajaba el Dran para capturar más detalles, la transmisión comenzó a parpadear. La cámara del Dran captó un leve resplandor debajo de la losa de piedra central, algo metálico reflejando la luz del sol. ¿Qué es eso?, preguntó Jake, entrecerrando los ojos. ¿Más hierro? El equipo decidió enfocar sus esfuerzos en remover la losa central. Era pesada y requirió el uso de un pequeño winche. Desde el granero de Richard, mientras levantaban cuidadosamente la piedra, todos contuvieron la respiración.
Debajo de la losa había una gran cámara vacía. El aire estaba fresco y húmedo, y el leve resplandor metálico que habían visto antes provenía de un objeto que descansaba en el centro de la cámara. Jake descendió con cautela, linterna en mano. Lo que encontró lo dejó sin palabras. «Es una caja», dijo, su voz resonando en la cámara. Una caja metálica, cubierta de grabados como las losas. Elaine se unió a él, sus manos temblando mientras examinaba la caja. Los grabados eran más intrincados que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora, representando lo que parecían ser constelaciones, animales y figuras en posturas ceremoniales. «Esto no es solo un sitio ceremonial», dijo Elaine, apenas susurrando. «Esta caja es una cápsula del tiempo». Con cuidado, la llevaron a la superficie. Era pesada y estaba sellada firmemente, sin forma visible de abrirla. Elaine sugirió llevarla a un laboratorio universitario cercano para un examen adecuado, pero Richard estaba dudoso. «Esto ha estado en mi tierra durante siglos», dijo. «No voy a dejarla fuera de mi vista». Elaine asintió. «Lo entiendo. Pero necesitamos documentar todo cuidadosamente. Este es el tipo de descubrimiento que solo sucede una vez en la vida». Jake no pudo evitar sentir un aumento de orgullo. Si el dron no hubiera captado el extraño comportamiento de las ovejas, nada de esto se habría descubierto. Los días siguientes al hallazgo fueron un torbellino. Elaine trajo un pequeño equipo de expertos para ayudar a examinar la caja en el sitio, manteniendo la operación lo más discreta posible para evitar llamar la atención. Después de horas de meticuloso trabajo, finalmente lograron abrir la caja. Dentro, encontraron una colección de artefactos, pequeñas figuras de barro, herramientas y lo que parecía ser un manuscrito antiguo escrito sobre fina corteza preservada. El equipo de Elaine estaba extasiado. Los artefactos estaban en perfectas condiciones, ofreciendo una rara visión de la vida de las personas que alguna vez habitaron la región. «Lo que tenemos aquí», explicó Elaine, «es una cápsula del tiempo ceremonial, probablemente enterrada para marcar un evento significativo. La talla sugiere que tiene al menos 4,000 años de antigüedad. El manuscrito, aunque frágil, era descifrable, lo suficiente como para revelar un giro sorprendente. Incluía instrucciones para el ritual que probablemente tuvo lugar en el sitio. Las ovejas, al parecer, habían sido centrales en la ceremonia. Sus movimientos guiados por una comprensión ancestral de los campos magnéticos de la Tierra. «Es como si la Tierra misma lo recordara», dijo Elaine, «y las ovejas siguen conectadas a ella de maneras que no entendemos completamente». Para Richard, el descubrimiento fue agridulce. Mientras que la atención trajo nuevas oportunidades para su granja en dificultades, también significaba que su vida tranquila nunca sería la misma. Llegaron ofertas de museos e investigadores, todos ansiosos por estudiar el sitio y sus artefactos. «Tenías razón», admitió Richard a Jake una noche. «Si tu dron no lo hubiera capturado, nadie lo habría creído, y yo no habría querido desenterrarlo. Pero ahora, me alegra que lo hayamos hecho». Jake, mientras tanto, se vio en el centro de atención. Su grabación de las ovejas y la excavación se hizo viral. Esto le valió reconocimiento como cineasta y fotógrafo. Las ofertas para colaboraciones y proyectos llegaron, dándole la oportunidad de convertir su pasión en una carrera a tiempo completo. A medida que las semanas se convertían en meses, el sitio fue oficialmente designado como una zona arqueológica protegida. Los investigadores continuaron estudiando los artefactos y el comportamiento de las ovejas, descubriendo nuevos conocimientos sobre el mundo antiguo. La granja de Richard se convirtió en un hito local, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Aunque la atención aumentada fue abrumadora en ocasiones, Richard se enorgullecía de saber que su tierra había preservado una pieza tan importante de la historia. Jake finalmente se paró en la colina que daba al sitio de excavación, con su dron flotando cerca. Observó cómo las ovejas pastaban tranquilamente, su extraño comportamiento un recuerdo lejano. «Esto realmente pasa una vez en la vida», se dijo a sí mismo, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Y con eso, lanzó el dron más alto al cielo, capturando una última toma del campo, un recordatorio del misterio y la maravilla que habían descubierto juntos. ¿Crees que momentos como este realmente son uno en un millón? ¿Qué habrías hecho si lo hubieras presenciado tú mismo? Gracias por ver, y no olvides acompañarnos la próxima vez para más historias increíbles que te dejarán asombrado.